Mis queridos, Dios me les bendiga grandemente. Gracias por estar presente en esta preciosa clase de Linaje School. Nos encanta verles a cada uno de ustedes como siempre ahí, los que están aquí en clase y los que posiblemente van a ver esta clase virtual después en remoto. La clase pasada hablamos acerca de qué es la Biblia. Nuestra querida Ivonne Avendaño, maestra de Linaje School, me reemplazó en esta clase ya que yo estaba en lejanas tierras y quiero hacer un breve resumen porque al final vamos a tener quiz, hablando acerca de lo que es la Biblia. La Biblia significa, esta palabra Biblia significa libros, del griego biblio. Es una colección de 66 libros escritos por más de 40 autores en un periodo de 1600 años. ¡Wow! ¡Qué datos tan impresionantes! 66 libros escritos por más de 40 autores en un periodo de 1600 años. Pero con un solo mensaje central: Cristo y la redención del hombre. Es inspiración divina. Al ser escrita por los hombres, no se le quita su inspiración divina, porque cada uno de los autores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. La estructura de la Biblia está dividida de la siguiente manera: Antiguo Testamento, 39 libros. En esos libros habla de la creación, de la historia de Israel, de la profecía del Mesías. En el Nuevo Testamento, que son 27 libros, habla de la vida de Jesús, de la expansión de la iglesia y de las enseñanzas para el creyente. Básicamente la Biblia está dividida de la siguiente manera. La división general, el Pentateuco. El Pentateuco básicamente habla de Génesis hasta Deuteronomios. Tenemos los libros históricos, que es de Josué a Esther. Los libros poéticos, que van de Job a Cantares. Los libros proféticos, que son de Isaías a Malaquías, los evangelios, que es de Mateo a Juan, los históricos, que es el Nuevo Testamento, Hechos, y las epístolas paulinas, que es de Romanos a Judas, y por último Apocalipsis. También les dije de cómo leer la Biblia. ¿Cómo leer la Biblia? Entonces tenemos algunos métodos fáciles para poder leer la Biblia. Primero, el método práctico. Es un devocional. ¿Cómo se hace este método? Leer un pasaje de la Biblia, luego reflexionamos sobre ese pasaje que leímos, luego oramos y por último lo aplicamos. Está el segundo método, que es el estudio de investigar contextos históricos, autores y palabras claves. ¿Cómo se hace este método de estudio bíblico? Estamos leyendo la Biblia. Y no solamente nos enfocamos en el relato inmediato que estamos haciendo, sino que si estamos hablando de Isaías, pues investigamos quién fue Isaías, a qué se dedicó Isaías, cuándo recibió el llamado. También cuando estamos leyendo vemos algunas palabras que nos parecen un poco interesantes y comenzamos a buscar sus raíces etimológicas. ¿Qué significan estas palabras? ¿Cómo se aplican en estos tiempos? Está el tercer modelo de cómo leer la Biblia, que es lectura en secuencia, que es seguir un plan, un capítulo diario. Ejemplo, yo tengo que es secuencial, este método de estudio bíblico que es secuencial, lo estoy haciendo con Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué lo estoy haciendo con Hechos? Porque estoy implementando un nuevo programa de crecimiento y de multiplicación para la iglesia, y el modelo de iglesia de crecimiento y multiplicación pues aparece en Hechos. Yo estoy leyendo cada día un capítulo de Hechos, por eso es que no me enfoco en leer 15 y 20 capítulos, leo uno, y me centro en hallar principios de crecimiento para la iglesia de hoy en día. Ese es mi modelo que estoy haciendo ahorita. El siguiente son algunos principios básicos en el momento en que vamos a hacer un estudio de la Biblia. Primero, pedir al Espíritu Santo revelación. Decirle: Señor, ¿qué me quieres hablar a través de esto? Segundo, leer en contexto. Es decir, que si leo un versículo bíblico, para poderlo interpretar correctamente, tengo que leer el contexto. ¿Y cuál es el contexto del texto? ¿Es el versículo antes o el capítulo antes o incluso el libro antes y el versículo, capítulo o libro después de ese versículo que esté leyendo, para poder entender realmente qué quiere decir este pasaje bíblico? El siguiente es comparar escritura con escritura. Entonces, comparamos Génesis con Apocalipsis, comparamos Juan con Zacarías, comparamos Isaías con Lamentaciones. Hacemos estas comparaciones porque en ocasiones cuando usted lee la Biblia,
tiende a creerse que la Biblia contradice a la Biblia. Entonces aquí el Señor dice no matarás, ¿verdad? En Éxodo. Y 3 capítulos después manda a matar a todos los que están en Jericó. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando ahí? Porque la Biblia se está contradiciendo. Hay que leer los contextos por qué Dios está diciendo eso. Ahora, cuarta parte, cómo crear hábitos de lectura diaria. Entonces aquí yo les dejé con su maestra algunas prácticas que espero que esta semana la hayan puesto en práctica, valga la redundancia. Elegir un tiempo fijo, elegir una hora específica, mañana o noche. Lugar fijo, un espacio sin distracciones. Tercero, un plan realista, empezar con metas pequeñas. Vamos a leer diariamente un capítulo, o si lo establecemos en tiempo, vamos a leer diariamente 10 minutos de la Biblia. Cuarto, anotar y reflexionar. En el momento en el que usted diga, wow, eso me impactó, anótelo. Anótelo porque mañana puede ser esa herramienta que usted va a tomar para los tiempos difíciles. Quinto, disciplina. Y disciplina habla de la emoción, aunque no tengas ganas, hazlo. Sexto, usar recordatorios, alarmas, aplicaciones o planes impresos. Secretos de la Biblia. Hablamos de algunos secretos de la Biblia. ¿Cuáles son? Hablamos que la Biblia es pan espiritual. Es espada espiritual, es espejo. Uy, me gusta esta parte, ese espejo. Nos vemos a través de la Biblia. Es luz. Y entre más las estudies, más te estudia a ti. Wow. Aplicaciones prácticas. La Biblia no se estudia sola para informarse, sino para ser transformados. Y para poder encontrar la transformación correcta a través de una lectura que he hecho para no solamente ser una persona que se informó, sino una persona que quiere ser transformado, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas cuando leemos la Biblia? ¿Qué enseña este texto acerca de Dios? ¿Qué enseña acerca del hombre? ¿Qué me pide cambiar, creer o hacer? ¿Y cómo lo aplico hoy en día? Cuando nos hacemos estas 4 preguntas, usted dice, wow, realmente voy a encontrar el secreto de este pasaje bíblico y hoy mi día será bendecido. Y por último, dejamos algunas tareas. ¿Cuáles serán las tareas? Primera tarea, lectura diaria. Leer el Evangelio de Marcos, un capítulo por día, 16 capítulos en total. Quiero que por favor me levante la mano el que hizo esta tarea. Uno levantó la mano. Paz. Yo, bueno, hablo por mí, no entendí. Yo entendí que lo comenzábamos, pero en la próxima clase es que se iba a discutir. Cuando terminamos de leerlo todo, es que se discutía. Es lo que entendí No, yo. estoy hablando de quién lo comenzó a leer. Ok. Entonces, levánteme la mano el que leyó el Evangelio de Marcos. Un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, no sé. Levánteme la mano. Solo Darnés me levantó la mano. El resto. Ok. Arigni levantó la mano. Bueno, Indira, Nadi, Alexandra. Vamos a ver qué pasó con los demás, porque entonces no estamos haciendo nada, muchachos. Estando acá y no estando acá. A ver, no veo ahí a Darna, no veo ahí a ver, no veo a Julianis ahí levantando la mano, no veo a Anthony tampoco levantando la mano, no veo a Jorge. Bueno, muchachos, pendiente porque de aquí en adelante todo esto va a llevar nota. Esa era la primera tarea. Segunda tarea, cuaderno de devocional. Escoger 3 versículos más que les hablen y explicar cómo se aplica a su vida. Bajen las manos, por favor, bajar todas las manos. A ver, quiero que me levante la mano el que hizo esta tarea, el que anotó esos 3 versículos que usted dice, uy, me impactaron, me hicieron hermosos. Los anoté porque los tengo claros. Ok, solo Indira. Aquí estoy anotando. Julianis también. Ok, no sé si Anthony está ahí. Porque es que es muy bravo cuando están 2 conectados en uno mismo, que yo no sé si me están contestando uno o me están contestando los 2. Cuando sea así, escriben en el chat Anthony también. En el caso de Darnés, Valeria también, porque necesito verlos. Y por favor, enciéndame las cámaras. Paz, Anthony, que sí que leyó. Ok. Tercero, la exposición Valeria grupal. también leyó, Paz. Ok. Entonces súbame la mano ahí. Tercero, la exposición grupal.
Entonces, la vez pasada se dividieron en grupos y cada grupo expondría uno de estos temas. Grupo número uno, ¿por qué la Biblia es inspirada por Dios? Buenísimo tema. Uf. Aquí yo lo voy a intentar corchar. Vamos a ver, vamos a entrar en debate. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia es inspirada por Dios si fue escrita por hombres? Curioso. Grupo número 2. ¿Cómo se formó la Biblia? Bueno, también. Tercer grupo, métodos prácticos de lectura bíblica. Grupo número 4, ¿qué significa que la Biblia es espada, espejo, pan y luz? Y cuarto, la cuarta tarea que teníamos era memorizar 2 Timoteo 3, 16 y 17. Versículo famosísimo, ¿no? Ahorita lo voy a decir a 2 o 3 personas para que me digan ese versículo. Listo. Entonces, comencemos con las exposiciones. Entonces, el grupo número 1, comiencen, de ahí continúa el grupo número 2. ¿No los escucho? El primer grupo creo que somos nosotras, ¿verdad? O estoy mal, no sé. Creo que sí, en el orden. Bueno, vamos a empezar Sí, nosotras. es Buenas Ana, noches. Darnés y Valeria. Vale, buenas noches. A nosotros nos tocó exponer acerca de por qué la Biblia es inspirada por Dios. Eh, pues no, el grupo está conformado por mi madre, bueno, mi madre no, por Darnay, Valeria y mi persona. La Biblia es considerada inspirada por Dios porque según la misma escritura no fue escrita por iniciativa humana únicamente, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Testimonios bíblicos, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También tenemos como ejemplo segunda de Pedro 1, 20, 21. Ninguna profecía de la escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que todo fue inspirado por el Señor, o sea, ninguna persona por voluntad propia o porque quiso, se lo inventó, ni mucho menos, o sea, nada de lo que está escrito en la Biblia es por ninguno de los profetas o las personas que hicieron parte de esto. Hay muchas personas que la han traducido, muchas personas que han sido parte de lo que allí está escrito, pero todo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Lo dejo con mi compañera Valeria. Bueno, yo pues voy a hablar, ahí se apagó, ya no se apagó, sobre el cumplimiento de profecías. Pues en la Biblia hay numerosas profecías cumplidas con exactitud, especialmente en una relación con Jesucristo, su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección. Esto se interpreta como una señal de que el origen del mensaje es sobrenatural. Eh, yo busqué unos versículos y pues los cuales, bueno, uno de ellos es Isaías 46:10, que dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Jeremías 1:12 dice, y el Señor me dijo, ¿has visto bien? Porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. En Mateos capítulo 2, versículo 15 dice, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por el profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. También otro punto que me correspondió a mí fue el poder transformador. A lo largo de la historia, la Biblia ha transformado vidas, culturas y pues sociedades. Su capacidad para cambiar corazones y dar esperanza se
entiende como una muestra de que su origen es divino. También se buscaron pues versículos sobre este tema, los cuales son 2 Corintios 5:17, que dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es, es una nueva creación, perdón. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Efesios 4:22 y 20. ¿Qué habéis, qué habéis muerto respecto a la vieja naturaleza con sus malas costumbres? Y habéis sido renovados en el espíritu de vuestra mente y os habéis vestido de nuevo. ¿Qué? Me perdí, qué pena. Ajá. Y os habéis vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Pues literalmente esto, pues buscar la guía de Dios, pues básicamente buscar la guía de Dios. Dice que los cristianos deben buscar básicamente la guía de Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la búsqueda de la sabiduría, pues divina, que pues, es la de Dios. Y someternos al poder transformador de Dios, permitiéndonos pues nuestro ¿cómo se dice? Nuestra renovación, ya sea en mentes y pues en nuestras vidas, y pues vivir por fe y pues por la palabra de Dios. Y pues los dejo con mi compañera Darnay. Buenas noches. A mí me tocó hablar sobre la preservación. En la Biblia, un análisis de la preservación divina. Protección de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de preservación, que nos protege y nos cuida en todo momento. En los siguientes versículos vemos cómo Dios nos cuida. Salmos 121, 7, 8. El Señor te preservará de todo mal. Él preservará tu alma. El Señor te guardará en tu salida y en tu entrada, desde ahora y para siempre. Primera de Pedro 1:5, que están guardados por la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Filipenses 1:6, estoy seguro de que Él que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Isaías 54:17 nos habla que ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justicia viene de mí, dice el Señor. La preservación divina, protección contra el mal. Dios nos preserva de todo mal y nos protege de la maldad. Cuidado y provisión. Dios nos cuida y nos provee de todo lo que necesitamos. Salvación eterna. Dios nos ha salvado para la vida eterna y nos preserva para que podamos disfrutar de su presencia para siempre. Aplicación en la práctica. Confiar en Dios. Debemos confiar en Dios y en su poder para preservarnos en todo momento. Buscar la protección de Dios. Debemos buscar la protección de Dios y pedirle que nos cuide y nos preserve. Vivir una vida de fe. Debemos vivir una vida de fe y confianza en Dios, sabiendo que Él nos preserva y nos cuida en todo momento. Los dejo con mi compañera Darna. Ya que no puede aprender. ¿Me escuchan? Que mi micrófono está como, no sé. ¿Sí? Vale. Vamos con
Bueno, otra de las evidencias de que la Biblia es inspirada por Dios es la diversidad de autores y contextos. Escrita en un lapso de 1500 años por más de 40 autores, reyes, profetas, pescadores, médicos, pastores y sacerdotes, en diferentes lugares y culturas como Israel, Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, en tres idiomas principales que son hebreo, arameo y griego. A pesar de esta diversidad, no se contradice en el mensaje central. Unidad temática. Toda la Biblia tiene un hilo conductor, el plan de redención de Dios para la humanidad en Cristo. Génesis, el inicio de la creación, la caída y la promesa del Salvador. Profetas anuncian la venida del Mesías. Evangelios, cumplimiento de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Cartas apostólicas, aplicación de la obra de Cristo en la iglesia. Apocalipsis, consumación de la historia con la victoria final de Dios. Coherencia doctrinal. Los temas centrales se mantienen consistentes en toda la escritura. Dios es uno, Deuteronomio 6:4 y Primera de Corintios 8:6. El hombre es pescador, Génesis 3 y Romanos 3:23. La salvación es por gracia mediante la fe, Habacuc 2:4 y Efesios 2:8-9. Lo pueden ir anotando y se los dejo como tarea para que la vean, porque si me pongo a decir todo eso aquí vamos a amanecer. La esperanza futura, Isaías 65:17 y Apocalipsis 21:1. La figura central, Jesucristo. Jesús es el eje que conecta toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, prometido en los evangelios manifestados, en hechos y cartas predicadas, y en Apocalipsis. Esto quiere decir que la coherencia y la humanidad y la unidad de la Biblia, a pesar de su diversidad de autores, tiempos y contextos, solo puede explicarse porque detrás de todo hubo un único autor divino que es Dios. Los bendigo. Adiós. ¿Listo? Bueno, lo primero es que quiero aquí entrar en debate un poquito. Primeramente, quiero hacer una pregunta a Nadie. Nadie, ¿usted es venezolano o es colombiana, hermana? Porque es que yo veo. Mira la pastora, baje la voz. Eso vale, eso. Me loco o usted es como que dependiendo. Va ganando Colombia, no. la pongo en Colombia. Mire, pastor, ¿cómo uno mire? Sí, porque con su gafita le estoy viendo que usted está con un ojo aquí y el otro allá. Bueno, ahí dejamos en tela de juicio esa pregunta porque no sé, Rick. Bueno, entonces continuamos con el debate. Tengo algunas preguntas para el grupo, por favor, respóndame. Primeramente, tenemos que comenzar a hacer exposiciones un poco más de alto nivel, muchachos. Dejar de leer tanto y comenzar a interpretar lo que leo. O por lo menos si leo, interpreto lo que leo. No es solamente es y después, bueno, continúa el resto, ¿no? Porque realmente no hicimos nada, lo que hicimos fue leer. Así como lo hizo Valeria, como lo hizo Darnés, como lo hizo... No, ya no tenemos que leer más, ya no leamos más. Ya no es solamente, venga, leo y después... ¿Y qué entendió? Ahí es donde va la parte medular. ¿Qué entendí de lo que leí? Entonces tengo algunas preguntas para ustedes. Así que bueno, aquí comenzamos. Preguntas. ¿Dónde están mis preguntas? Aquí está. Preguntas sobre este tema. Esta pregunta va para Arnés. No, perdón, vamos a comenzar con Darna. Si la Biblia fue escrita por hombres, ¿cómo explicamos la unidad perfecta de su mensaje a lo largo de 1500 años? Bueno, Paz, porque es inspirado por Dios, porque no puede ser que nosotros como seres humanos, que somos tan diversos en pensamiento, en cultura y en tantas cosas, coincidamos en lo mismo.
Cuando como viene inspirada, ¿será que ustedes son esta pelota? Que yo pierda el control. Gracias. Ay, es que el micrófono está prendido. Dios mío, dijo la pastora. Bueno, ¿por dónde iba? Ay, Dios mío. Bueno, que es inspirada por Dios, porque si a nosotros nos cuesta como seres humanos coincidir o estar de acuerdo en muchas cosas, es imposible que tanta gente con diferente cultura, con diferente idioma, con diferente todo, coincidan en lo mismo y que a través de los años eso permanezca, porque una cosa es que hayan un montón de versiones de gente que ha tergiversado la Biblia y otra es la palabra única, infalible e inspirada por Dios, que es la que nosotros tenemos, y hay Biblias que lo confirman, porque está traducida en 1 millón de idiomas, pero todas tienen el mismo contexto o todas quieren decir lo mismo, a diferencia de algunas excepciones, pero ya eso son herejías, son cosas totalmente diferentes. Ok, a la próxima no me regañe, pero no importa. No, mentira, me gusta. Pasaje bíblico que podemos apoyar esa idea, se me vienen varios, pero uno, el más conocido, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pregunta para, por favor, estaba Valeria, Darneis y Darna, ¿verdad? Solamente las tres, ¿verdad? Sí, ok. Pregunta para Darneis. ¿Por qué otros libros antiguos se consideran confiables con menos evidencia manuscrita, pero la Biblia, que tiene más respaldo histórico, se le cuestiona tanto? Paz, porque resulta, a la Biblia se le cuestiona, es porque hay personas que creemos en un solo Dios, en ese Dios que es tres en uno, la Trinidad. Y hay mucha gente que cree en Mahoma, que cree en Alá, que creen en otras cosas que no es en lo que nosotros creemos. Entonces, este libro tiene mucha discusión, tiene ¿cómo digo la palabra correcta? Mucha contrariedad ante muchas personas que no creen en lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada únicamente por Dios y aquellas personas piensan que Dios de repente es uno, que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Entonces, hay otros libros que cada quien tiene su manera de ver la Biblia por eso, porque no están seguros ni creen en lo que nosotros creemos y piensan que la Biblia la escribieron hombres, que no es inspirada por el Espíritu Santo. Muchas gracias. Mis queridos venezolanos les están dando una paliza. Pero bueno, de todas maneras Dios tiene el control. Usted debería tener consideración y mejor dicho, porque Dios mío, si no Por, pasa por eso no, apaguen eso, apaguen eso. ¿Para qué ponen a ver? Eso es innecesario. Bueno, amiga, usted está en Colombia, pues ponga la camisa de Colombia, somos colombianos todos. Aquí sí o no, mire, sigan el ejemplo de nadie que es más traicionera que. yo siempre apoyo a Colombia, pero hoy quería que ganara Venezuela. Sí, claro. Pero todo es culpa de nadie, porque mire la traicionera esa. De verdad, la deslealtad. No, mentira, seguimos. Pregunta para Valeria. Si la Biblia fue escrita por hombres, ¿cómo se puede asegurar que no incluyeron errores personales? Porque, pues, primero, pues, fue inspirada por Dios directamente. O sea, él tuvo intermediarios en el sentido de que pues, utilizó a los 12 apóstoles, si no estoy mal. Pero eso no quiere decir que, por decir, bueno, se han sacado demasiadas, pues, versiones. Eso sí, las palabras no siempre van a ser las mismas, no van a tener el mismo sentido en otros idiomas, en otras cuestiones. Entonces, hay muchas personas que sí, por decir los testigos de Jehová. Yo incluso tenía hace como 3 días, tuve una conversación con uno que, Dios mío, ese dijo como que, ajá, pero nosotros creemos en Jehová. Y me buscó como un versículo, yo no sé,
yo no sé cuál era el versículo, la verdad no me acuerdo, memoria a corto plazo. Pero decía como que Jehová, o sea, era uno solo, o sea, no tenía nada que ver con Dios, no tenía nada que ver con nada, o sea, era Jehová. Y yo decía, pero, ajá, o sea, son tres, me está sacando a dos. Y me puse a pensar mucho por decir, yo desde chiquita, o sea, muy chiquita, yo personalmente, yo dije, yo también pensaba que era uno, o sea, yo no sabía que existían tres en uno, yo no sabía. Entonces yo decía, pues Dios, one, nada más, solo uno. Entonces yo siempre he dicho como que chévere que hayan otras versiones, pero hay gente que lo acomoda a su manera y eso siempre va a pasar. Pero literalmente como para cerrar esta vuelta aquí, pues no deben haber ese tipo de como errores personales, como quien dice, porque fue inspirada por Dios, o sea, no tuvo que ver más nadie ahí, o sea, Dios. Vale. Es importante, muchachos, entender algo. Por favor, no se le olvide esto. Nosotros en muchos aspectos somos ignorantes. Si nos ponemos a comparar con una Pentecostal unida, esos tipos los preparan demasiado. Con unos presbiterianos, con unos bautistas, con unos adventistas, con unos testigos de Jehová. Son gente muy preparada. Y usted debe entender que todo lo que nosotros damos por hecho, no lo damos por hecho porque tenemos el conocimiento, es porque es una cuestión de fe. No se les olvide esta parte. Todos atentos a lo que le voy a decir. Usted jamás entre en discusiones con una persona que sepa más Biblia que usted. Jamás. No caiga en eso porque usted va a salir avergonzado, va a salir humillado, con el rabo entre las patas y en el peor de los casos, usted va a salir saliéndose del linaje y yéndose para ese bando. Pastor, pero entonces, ¿qué hacemos con personas que saben más que nosotros y aún así nosotros queremos defender nuestra postura y decir que lo nuestro es verdad? Pues usted tiene que decirle, mire hermano, usted puede creer en A, B y C, pero esto es lo que yo creo y punto. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mire hermano, yo no entiendo muchas cosas de la Biblia. Yo no entiendo muchas cosas de Dios. Pero yo solo sé que Dios es uno en tres personas. Yo solo sé que a través solamente de Jesucristo se obtiene vida eterna. Yo solo sé que el Espíritu Santo es una persona y usted puede mostrarme todo lo que se le pegue la regalada gana, pero eso jamás va a hacer que yo me contradiga de lo que por fe yo digo creer. Entonces, cuando quieran confundirlos, apele al área de la fe. Y la fe no se razona, la fe no se discute. Cuando usted le mete la fe, la gente dice, no, a este ya lo perdimos, a este no hay nada que hacerle. Porque cuando es una cuestión de fe, ya no hay pero que valga, ya no hay conocimiento que valga. Usted me puede mostrar los versículos que quiera, pero lo que yo creo, lo creo por fe. Entonces voy a hacer preguntas a todos. Vamos a empezar con Anthony. Esta pregunta es importante. Si la Biblia fue escrita por hombres, ¿cómo se puede hacer? Perdón, esta pregunta está mejor. ¿Puede Dios usar a hombres imperfectos para comunicar un mensaje perfecto? No te entendió. Por favor, cierre ahí el audio. Eso ya, listo. Ahora sí. ¿Puede Dios usar a hombres imperfectos para comunicar un mensaje perfecto? Uy, qué contradicción. Sí, Paz, yo creo al 100% en eso. Como usted dice, es mi fe. Porque si Dios me usa a mí, aún siendo una persona imperfecta, para hablar de Él y predicar las buenas nuevas, obviamente que cualquier persona imperfecta también puede hablar de Dios. Si nos vamos bíblicamente, no me acuerdo el versículo, pero Dios utilizó hasta un burro, o sea, utilizó hasta un animal para poder hablar de su palabra, que su palabra es perfecta. ¿Y cómo, Anthony, puedo yo estar seguro que lo que me está diciendo esa persona imperfecta es perfecto? Va porque tiene un basamiento bíblico. Todo lo que nosotros tenemos que decir tiene que ir filtrado a través de la palabra. Y la palabra, obviamente, es la palabra de Dios, que es perfecta, a través de hombres imperfectos. Pregunta para Indira. ¿Es válido comparar la inspiración bíblica
con la forma en que un músico usa un instrumento? Por favor, me repite la pregunta, Paz. ¿Es válido comparar la inspiración bíblica, o sea, cómo se inspiró la Biblia, con la forma en la que un músico se inspira cuando toca un instrumento? ¿Es la misma inspiración o es diferente? Pues yo digo que sí, porque un músico, o sea, él tiene su inspiración para tocar el instrumento en lo que sabe, que ha estudiado y lo que le apasiona. Y pues la inspiración de Dios, nosotros, ¿cómo es? La inspiración que tenemos o que tuvo la Biblia, es que no entendí bien la pregunta. Lo que pasa es que El audio. un enredo por escuchar el sonido en un lado y en otro lado. Bueno, pero sí él entendió, pero sí me la está explicando y tiene razón. La inspiración bíblica es parecida a la inspiración de un músico. La única diferencia es que el músico es Dios y el instrumento somos nosotros. Lian y Joel acá. El que le saca música a este glorioso instrumento no somos nosotros. El que mueve estas cuerdas vocales no somos nosotros. Es el autor. Para que no se lo olvide. Siguiente pregunta para la querida Julianes, que está concentradísima y está esperando que suelte la pregunta para que avance el rema. Buena esta pregunta. ¿Se puede confiar en la Biblia actual, la que tenemos hoy en día, si ha pasado por muchas copias, traducciones y siglos de transmisión? Yo digo que ciertamente sí, porque por mi parte somos testigos de que la palabra se sigue cumpliendo. Por ejemplo, acá yo tengo el que usted nos envió a estudiar, 2 Timoteo 3. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y eso lo hace la palabra. La palabra nos instruye, nos redarguye. Se quiere decir que para mí sí, y es la que tengo acá. Y al ver cumplimiento en ella, para mí sí. Ok, gracias. Bueno, van 5-3. Bueno, Iván. Van 5-3, 75 minutos. Pero ya, resígnese. Seguimos. Esta pregunta va. Hombre de poca fe. No, la fe la tiene que tener usted. Yo no tengo fe. Ay, qué cruel es. Usted es muy cruel. Demasiado. Bueno, como Ivonne, Yo lo dejo bueno, que. como Ivonne está ahí conectada, que Ivonne nos responda a la siguiente pregunta. Mi querida. Se desconectó. No, mentira, para los maestros no. Eso es para ustedes. Bueno, Jorge, que está ahí conectadísimo. Yo estoy seguro que está ahí, mejor dicho, anotando. Ay, señor, tenemos el futuro seguro. Seguimos. ¿Cómo explicar? No, es que cuando yo veo el futuro en linaje, yo digo, Señor, como dijo Cristo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Seguimos, no, mentira, seguimos. Jorge, ¿cómo explicar que desde Génesis hasta Mateo, donde salió Cristo a la plataforma mundial, se escribieron más de 300 profecías sobre él y todas, desde Génesis hasta Mateo, Cristo las cumplió? ¿Cómo se explica eso? Diferentes autores, diferentes culturas, diferentes lugares. ¿Cómo se explica eso? Bueno, buenas noches para todos, no sé si me escuchan. Que no, pues yo creería, sí, porque espero que no entendí bien la pregunta. A ver, tenemos a... Ay, Dios mío. No, qué pereza hacer una clase cuando hay partido. Oiga, espere que ya vengo. Ok, ya. Aprovecha a pensar, Jorge. Cuando metió el gol Venezuela, ya Darnell se estaba quitando la camisa. Ya, no, aquí tengo la otra, pues, no, pero luego yo metió la otra y digo, no, yo me quedo con esta. Bueno, seguimos. Jorge, 300 profecías. Escuche bien.
300 profecías se escribieron de Cristo, desde Génesis hasta Mateo. Quiero que por favor ya mismo alguien me busque cuántos años pasaron y cuántos autores pasaron desde Génesis hasta Mateo. ¿Cuántos autores? Desde Génesis, a ver, se lo voy a decir, hasta Mateo, ¿cuántos años y cuántos autores pasaron por la Biblia? Autores pasaron por la Biblia. Aquí dice nuestra querida inteligencia artificial, dice, pasaron 1400 años. 1400 años y autores, alrededor de 35 autores. Entonces mire para acá, 1400 años y 35 autores. Y todos coincidieron en las mismas profecías que cumplió Cristo después. ¿Cómo se explica eso? Ah, ya, listo. No, pues eso es sencillo. Pues porque, ok, ellos escribieron los pasajes bíblicos, pero ellos fueron inspirados por Dios, es decir, no fue con su propio razonamiento, o bueno, razonamiento sí, sino con su propia inspiración, sino que fueron inspirados por Dios. Entonces, la Biblia lo dice, Dios no es hombre para mentir. Entonces, no puede haber una profecía que fue dada por el mismo Dios y que no se cumpla porque Dios no, Dios. A ver, voy a postar un meme de un niño con síndrome de Down que no sabía hablar inspirando a un equipo de fútbol. Todo el mundo salió como Jorge, motivadamente. No. Listo, entonces, mire, quiero que todos piensen en esto, por favor, piensen en esto. 40 autores, 1600 años y todos coincidieron con lo mismo. Estoy hablando de que Dios trasciende fronteras, totalmente. Siguiente pregunta. A ver, Alexandra. Ari, que no, Ari no la hemos escuchado hoy, pobrecita, Ari está con ganas de hablar. El impacto de la Biblia en la vida de millones de personas a lo largo de la historia es evidencia de que es inspirada por Dios. Yo creería que sí, pues, todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido. Entonces, digamos que cada cosa que va pasando uno va diciendo, pues, oye, sí fue inspirada por Dios porque pues cada cosa que está escrita se ha ido cumpliendo poco a poco. Esta pregunta para la querida Alexandra. Si otras religiones también afirman que sus libros son sagrados, ¿qué hace que la Biblia sea distinta? Ay, Dios mío, pastor, me puso a mí la más difícil. A ver, pues, como decía también Arigni, pues el hecho de que tantas cosas que están escritas en la Biblia se han cumplido, pues eso da como constancia de que pues son cosas que una persona, un hombre normal, pues con su razonamiento no lo va a lograr, sino que pues tiene que ser algo que provenga de Dios, que sea divino, para poder que se esté cumpliendo. Pregunta para... A ver, no veo a nadie ahí. Naguará, qué partidazo. Grosera. Dicen chamo, por eso yo soy de Colombia, chamo. Risa. ¿Cuánto va eso? Uy, 6-3. Nah, bueno, seguimos. A ver, para la querida Nadi, ahí la que uno no sabe si es tibia o caliente. Pregunta para ti, mija. ¿La Biblia se defiende sola por sus evidencias internas y externas o necesita de la fe para ser aceptada como inspirada? Que si la Biblia
¿Se defiende sola o necesita de la fe para ser aceptada? Bueno, Paz, yo voy a hablar por mí. ¿Cómo lo acepto yo? Cuando uno, por lo menos yo lo acepto siempre por fe, que todo lo que está ahí es escrito por el Señor. Y si yo creo en el Señor, creo en ella. Ok, lo que hace la camisa Colombia, ¿no? Le da revelación, sabiduría, conocimiento. Ok, última pregunta para todos. ¿Se puede creer en Dios y no creer en la Biblia? Levante la mano el que dice no. Ahí, está levantando las manos. Papá, me repite, por favor. ¿Se puede creer en Dios y no creer en la Biblia? Porque hay un reguero de gente que no lee la Biblia, pero cree en Dios. La pregunta es, ¿esa gente cree en Dios? No se puede creer en Dios. ¿Cómo que sí, Anthony? No se puede creer en Dios si no se cree en la Biblia. Paz. Pero fíjese que hay muchas personas que no creen en la totalidad de lo que está escrito en la Biblia y dicen que creen en Dios. Bueno, Hay la muchas pregunta... religiones Ok, que no aceptan lo que está escrito porque, bueno, su religión tienen otras doctrinas y ellos dicen creer en Dios. gracias. Quisiera que hubiera más gente inoportuna. Es que eso hace la camisa de Colombia. La hace inoportuna, la hace desafiante, la hace resiliente. Esa es la gente que me gusta. Bueno, hablando acerca de la pregunta que me hace la querida Nadi, colombiana de nacimiento, es... Ay, no, Nadi, sígueme amando. Que pasa que ahorita se desconectó. Paz, usted hoy no está siendo pastor. Bueno, está ya. hiriendo sus ovejas. Seguimos. No, ahora sí seguimos. Vea. Lastimada, me siento herida. Bueno, seguimos. Vea. Mire, escúcheme bien esta parte que es interesante. Nadi, que se acaba de desconectar, no sé por qué, nos acaba de decir, pastor, pero hay personas que no creen en la totalidad de la Biblia, pero sí creen en Dios. Les hago una pregunta para ustedes. ¿Dios es un nombre? ¿Dios es un nombre? Es decir, Dios es como es un nombre como decir Carlos, Mateo, Juan, Lucas, Ari, Julianis. ¿Dios es un nombre? Pregunta interesante. Porque decía Nadi, pero pastor, muchos creen en Dios y no creen la totalidad de la Biblia. Claro, cualquiera puede creer en Dios. La pregunta es, ¿qué Dios? Con esta pregunta de ¿qué Dios? Desconectémonos un ratito y volvemos a ingresar.
Entonces estábamos hablando acerca de la palabra Dios. Entonces identifiquemos la palabra Dios. Dios es un nombre. Y entonces convengamos en lo siguiente, que Dios no es un nombre. Dios es una postura. Dios es una etiqueta. Es como decir, mamá. ¿Mamá es un nombre? No, es una posición de autoridad. Pastor. ¿Pastor es un nombre? ¿Cómo me llamo yo? ¿Me llamo pastor o me llamo Israel? Ok, mi nombre es Israel. ¿Y entonces por qué me dicen pastor? Porque esa es mi posición espiritual. ¿Me hago entender? Entonces la querida Nadi decía pastor, pero hay personas que no creen en la totalidad de la Biblia, pero sí creen en Dios. Bueno, si se trata de creer en Dios, los brujos creen en Dios, los violadores creen en Dios, los pedófilos creen en Dios, los demonios creen en Dios, el diablo cree en Dios. La pregunta realmente es, ¿cuál Dios? Y entonces ahí convengamos en lo siguiente. Nosotros creemos en el único Dios verdadero. ¿Y sabe cuál es su nombre? Jesucristo. Nosotros no nos llamamos testigos de Jehová. Nosotros no nos llamamos Espíritu Santo. Nosotros nos llamamos cristianos. Y cuando nos llamamos cristianos, estamos reconociendo quién es nuestro Dios. A quién nosotros adoramos. A quién nosotros servimos. A quién es nuestra lealtad, nuestra devoción y nuestra completa aceptación hacia Jesucristo. Pastor, ¿y dónde está el Padre? Pastor, ¿y dónde está el Espíritu Santo? ¿Acaso ellos no son Dios? Por supuesto que sí. Pero en Jesucristo se compone la Trinidad de Dios. Y nosotros no somos por eso Jehovás, y somos Espíritu Santos. Nosotros somos cristianos. Entonces, para poder creer en el Dios que nosotros creemos, tenemos que leer la Biblia. Es imposible creer en nuestro Dios sin leer la Biblia. Sí o sí tenemos que leer la Biblia para conocer a nuestro Dios. De lo contrario, no estaríamos adorando a un Dios por conocimiento, sino por imaginación. Y la imaginación es engañosa. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso, cuando una persona dice, yo conozco a Dios, se nota que esa persona come Biblia en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero una persona que lea un capítulo de la Biblia a la semana y después abre la boca diciendo que cree en Dios, ¿usted cree que cree en Dios? Es como si usted tuviera una conversación con una persona una vez a la semana, 5 minutos, y que usted diga, yo conozco a esa persona. No, es imposible. Por eso es imposible ser cristiano si no se lee la Biblia. Es imposible creer en nuestro Dios, en el Dios creador, en el Dios Alfa y Omega, principio y fin, el gran yo soy, que es Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, porque eso significa Dios con nosotros. Jesucristo significa Dios con nosotros. Quien cree en Cristo como Señor y Salvador, Redentor, Creador del universo, el que volverá pronto y que solamente ante ese nombre se dobla toda rodilla y podemos tener vida eterna, cree en la Trinidad de Dios. Es imposible creer en Cristo y no creer en la Trinidad. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, basado en esta última pregunta, anoten ahí por favor y vamos a desarrollar bien esta primera parte de la exposición. Entonces, ¿por qué la Biblia es inspirada por Dios? Primero, vamos a irnos al fundamento bíblico. Anoten, 2 de Timoteo, ya la tienen anotada, versículo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Anote esa palabra, inspirada por Dios. Colóquele 2 puntos. Lo que significa inspirada por Dios en el original es
teunestos, teunestos, teuneustos, teuneustos. Ojo pues porque esto va para el examen final. Teuneustos, eso significa inspirado. ¿Qué significa esa palabra inspirado en el original? Significa literalmente soplada por Dios. Eso significa. ¿Por qué Adán fue un ser viviente? Porque recibió el soplo. Porque recibió el soplo. Dice la Biblia que cuando Adán recibió el soplo fue un ser viviente. Entonces, ¿por qué la Biblia es inspirada por Dios? Porque literalmente la Biblia está soplada por Dios. El Espíritu Santo sopló. Esta palabra soplar significa ideas externas. ¿Alguna vez a usted le soplaron en el colegio? ¿Sabe lo que significa esa palabra soplar? Significa que usted no sabía un cuerno, no sabía qué hacer y de repente un héroe sin capa. Ese amigo que adoramos y gracias a él tenemos un cartón de bachiller por debajo de cuerda como la Rosa de Guadalupe. Nos sopló la respuesta. La pregunta es, ¿esa respuesta vino de ti? No, vino de un agente externo, pero ¿quién la anotó? Tú. ¿Quién recibió el crédito? Tú. ¿Quién pasó el examen? Tú. Entonces, entendamos lo que significa la palabra inspiración. ¿Estamos aquí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice la escritura, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hebreos 4:12 dice, la palabra es viva y eficaz y más cortante, y lo que lo coloca en un nivel diferente de cualquier otro libro. Segundo, anoten ahí. Perdóneme. Repite los textos bíblicos, por favor. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Y Hebreos 4, 12. Segundo, la inspiración en contraste a otros escritos. ¿Por qué la Biblia es el único libro escrito en la historia humana que es inspirado en contraste a los demás libros? La diferencia con escritos religiosos humanos como el Corán o escritos filosóficos es que la Biblia tiene unidad temática. Por favor, anoten eso que es importante. ¿Tiene qué? Unidad temática. Un solo plan de redención desde Génesis hasta Apocalipsis, a pesar de haber sido escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 autores diferentes, en 3 continentes diferentes, Asia, África y Europa, en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego, y aún así mantiene coherencia correcta. ¡Wow! No, eso es impresionante. Nosotros no tenemos cualquier libro, muchachos, tenemos el libro de libros. Ningún libro aparentemente santificado o consagrado contiene lo que contiene la Biblia. La Biblia es el único libro que fue escrito en 1500 años por 40 autores diferentes, en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, y aún así mantiene una coherencia perfecta. Perfecta es perfecta. Eso es imposible de poder mantener esa perfección temática en 1500 años. Más de 300 profecías mesiánicas cumplidas en la vida de Jesús. Tampoco es una coincidencia. Desde Isaías, Miqueas, Zacarías, etc. Ningún otro libro religioso posee este nivel de exactitud. Ningún libro en el mundo. Wow, muchachos. Y cómo nosotros menospreciamos ese libro maravilloso. Tercero, objeciones comunes que suscitan siempre personas tontas con 3 neuronas que todavía le quedan encima, se atreven a decir que la Biblia no es inspirada por Dios. ¿Cuál es la primera objeción que dicen? Pues la primera objeción que dicen es que la Biblia fue escrita por hombres y los hombres se equivocan.
Anote la respuesta cuando le digan esto. Anote la respuesta. Y la respuesta es la siguiente. Sí, fue escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y para poder ayudar a esos pobrecitos, usted le va a hacer un ejemplo. Este es un paralelismo. Vamos a explicarle con otro ejemplo. Un músico toca una guitarra. La guitarra es un instrumento humano, pero la melodía viene del músico. Así Dios usó a hombres como instrumentos para transmitir sus melodías eternas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Segunda objeción. La Biblia se ha corrompido con las copias y traducciones a lo largo de 1500 años. Pastor, es imposible que la Biblia no se haya contaminado. Porque cuántas traducciones, cuántas versiones, cuántas veces, imagínense que un día iban pasando por ahí, de pronto un rollo se cayó, ya se quedó la Biblia mocha. O de pronto alguien quiso añadir una opinión personal o un concepto personal. No. Para eso también tenemos una respuesta. Miles de manuscritos antiguos, más de 25,000 en griego, latín y otros idiomas, muestran que la Biblia es el libro mejor preservado de la antigüedad. ¡Wow! Nada más vamos a hacer una comparación. ¿Sabían ustedes que uno de los libros más leídos de toda la historia humana después de la Biblia es el libro Homero? Este libro tiene 643 manuscritos y nadie cuestiona su autenticidad. La Biblia tiene miles con diferencia mínimas. 99% son de ortografía o estilo y no afectan para nada la doctrina. Otros rollos salieron, llamados los rollos del Mar Muerto. Confirmaron que el texto de Isaías del siglo I es prácticamente idéntico al que tenemos hoy en día. En 1947 se encontraron estos rollos, manuscritos escritos en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Isaías. Y se comparó esos libros, escuchen bien, esas escrituras que estaban guardados durante miles y miles de años y las compararon con los escritos bíblicos y la Biblia más actual que nosotros tenemos y coincide en todo. Wow. Coincide en todo. En todo. Tercera objeción. Cada religión dice que su libro es inspirado. Entonces, respete mi Corán, respete la Torá, como lo dicen los judíos conservadores. Respéteme el libro Mormón de los Testigos de Jehová. Respéteme, dicen los adventistas, este libro escrito por esta mujer que ya se me olvidó el nombre. Cada religión dice que su libro es inspirado. Bueno, aquí le tenemos otra respuesta para decirle, no, señor. Su libro es una cochinada. El mío es el correcto. ¿Cómo tenemos esa seguridad? Ningún otro libro en el mundo combina. Primero, ningún otro libro en el mundo, muchachos, combina primero profecías cumplidas históricamente. Segundo, nuestro libro combina evidencias arqueológicas. Ejemplos. ¿Sabían ustedes que descubrieron el pueblo de Jericó? Joel no. Uy, Joel. La inspiración de Pilato. En el Mar Rojo, buzos ingresaron y encontraron pedazos de las carrozas de los egipcios. ¿Cómo sabemos que nuestro libro es el único? La unidad temática en tantos siglos y autores diferentes. No se pierde el hilo conductor.
Y por último, el impacto transformador en millones de vidas a lo largo de la historia. Ningún libro ha impactado tanto, ni impactará tanto como lo ha hecho la santa, santísima palabra de Dios. Cuarta objeción. Es solo un libro moral, no palabra de Dios, dicen muchos. Entonces muchos lamentablemente toman la Biblia para ser mejores esposos, para ser mejores padres, para ser mejores empleados, pero no para heredar la vida eterna. Y el objetivo de la Biblia no es que tú seas mejor. La Biblia es que tú tengas una transformación. ¿Entendemos esa diferencia, Anthony? Es una diferencia abrupta. La Biblia no está para que seamos mejores, sino para que seamos transformados. Ahora, ¿cómo debatimos que la Biblia no es un libro moral, sino que es palabra de Dios? Si fuese solo moral, ¿cómo explicar su poder para cambiar vidas radicalmente, aún en culturas distintas? ¿Cómo explicar que la Biblia cambia a indígenas, a europeos, a asiáticos? ¿Cómo explicar que la Biblia genera el mismo impacto en un colombiano que en un chinito? ¿Cómo explicar que la Biblia puede generar el mismo impacto en un europeo que son la crema nata primermundista? Genera el mismo impacto que en un indígena que no sabe ni siquiera leer. Wow. Filósofos y científicos como Newton, Pascal y Tolstoy reconocieron que hay una sabiduría divina en sus páginas, imposibles de producir solo por razonamiento humano. Mire que ya le estoy hablando de gente importante en el mundo. Aquí ya no estoy hablando de lo que piensa don Juancho de al frente. Estoy hablando de lo que piensan gente como Newton, Pascal y Tolstoy. Personas eminencias en el mundo científico. Ahora, vamos a dar algunas evidencias adicionales sobre la Biblia. Dentro de la psicología, el ser humano, psicológicamente se ha comprobado, experimenta transformación interna al leer la Biblia de forma sincera. Psicológicamente comprobado. Una transformación impresionante. Histórica. Los registros arqueológicos y seculares confirman los relatos bíblicos. Filosófica. La coherencia entre razón, moralidad y espiritualidad que ofrece la Biblia supera cualquier otro sistema. ¿Sabían ustedes que el país más importante del mundo, llamado Estados Unidos, fue fundamentado con los principios bíblicos de la palabra de Dios? Todo fue, todo, desde la palabra de Dios. ¿Cómo les parece esto? Es impresionante, muchachos. Por eso no menospreciemos ese maravilloso libro que nosotros tenemos. No menospreciemos esa bendición de tener ese libro increíble en medio nuestro. Quiero que por favor 3 personas abran su micrófono y digan por qué para usted es importante la palabra de Dios. 3 personas ahí que lo digan. Bueno, Paz, primero porque es la palabra inspirada e infalible de Dios, porque a través de ella el Señor nos transforma, nos enseña la verdad, cómo debemos vivir, la santidad que debemos llevar, y que por medio de esa palabra también entra a nuestro corazón fe, por medio de las profecías, por medio de las cosas que el Señor hizo en tiempos pasados, pero a través de que se ha enfriado el corazón de nosotros, no estamos viendo esas cosas tan maravillosas que el Señor hacía antes, pero tengo la fe y la convicción de que a través de su palabra nosotros vamos a seguir siendo transformados y que el Señor nos llevará a un punto espiritual en el que podamos crecer mucho más y cumplir Él en nosotros lo que tiene para cada uno. Porque de nada sirve que nosotros vayamos a la iglesia, de nada sirve que oremos o hagamos un montón de cosas si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios.
si no tenemos como cristianos un arma para refutarles o para, digamos, defendernos de las, no sé cómo, qué palabra utilizar, de las hipótesis, no, esa no es la palabra, de las contrariedades, fue como de lo que otros quieren venir a meternos en la cabeza para hacernos creer en sus religiones. Si no tenemos conocimiento de la Biblia, estamos. Yo. Gracias. Te escuchamos. Para mí es importante porque yo considero que es como, hay un pastor que le llama un manual de vida y de verdad puede ser interpretado así. ¿Por qué? Porque en la Biblia podemos encontrar las cosas que debemos hacer, o sea, debe ser nuestro comportamiento, cuál es el comportamiento que le agrada a Dios, cuáles son los pecados que debemos evitar, que sabemos que eso no le agrada a Dios. En la Biblia podemos encontrar hasta cómo ser buenos hijos, buenos padres, buenas parejas. Entonces yo considero que a veces decimos, no, la vida no nos enseña, no nacemos aprendido de cómo ser padre, pero si nos enfocamos en la Biblia, allí nos muestran cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, bueno, lo que acabo de decir. Entonces para mí es importante porque yo considero que realmente es un manual de vida. Bueno, en mi caso, algo que me pasa, y es que para mí la palabra de Dios es plenitud. A mí me da plenitud la palabra. O sea, yo por lo menos, y con esto digo que soy la más erudita, no, y mucho que me falta, pero la plenitud que me da a mí leer, por lo menos cuando aquí se duerme Zoe, se duerme Anthony, hay silencio, y yo me pongo a leer, o sea, y a mí no que me den lo que en el mundo lo que quieran, no, la plenitud, la satisfacción que me da leerla en ese momento no se iguala. Y quizás a veces uno se pone a leer y bueno, ay Dios mío, ¿qué significa? Pero, ejemplo, yo comencé a leer Romanos hace rato y yo hay cosas que digo, Dios mío, pero ¿qué tal? Pero es que cuando uno se mete, ella misma habla por sí misma, o sea, ella es como si hablara literal, se te abre la mente, Universidad los Europea y ojos, el SENA y es te la ofrecen plenitud. formación Para mí virtual de calidad es eso, internacional es vida, pensada para es sentirme completa en el Señor. Gracias muchachos por lo que para ustedes significa la Biblia. Quiero mostrarles un video de 47 segundos sobre una nación llamada Corea del Norte. Y ellos recibieron de una manera oculta, porque para los que no saben, en Corea del Norte está prohibido cualquier tipo de religión. El cristianismo es aborrecido en esta nación. Y unos misioneros valientes, de esos que no les importa su vida, como dice la Biblia, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. De estos hombres que no le importó nada, se fueron en contra del mismo gobierno, atentando contra su vida y la vida de su familia, y llevaron muchas Biblias para esta gente. Y quiero mostrarles cómo estas personas reaccionaron cuando vieron estos hermosos libros. Muy parecido a como nosotros muchas veces recibimos la Biblia, ¿verdad? De cuando nosotros la recibimos, y quiero que por favor ustedes vean este video a continuación. Le hago una pregunta. ¿Para usted es igual de importante la Biblia que como lo es para estas personas? ¿Al menos usted tiene una Biblia?
Porque hoy me sorprende la cantidad de gente que se dice ser cristiana y no tiene ni siquiera una Biblia. Es una vergüenza, muchachos. A mí me avergonzaría decir que tengo un miembro de mi iglesia que no tiene Biblia. Me parece absurdo, me parece irrespetuoso hasta para Dios. Como solamente son pocas las personas que entienden la sangre que hay detrás de una Biblia. Solamente son pocas las personas que entienden cuánto se tuvo que pagar. Y no hablo de precio económico, hablo de precio humano. Hablo de personas que tuvieron que dar su vida, entregar su familia, entregar todo de ellos. Yo tengo un libro acá que se llama Generales de la Fe. Y cada vez que leo ese libro es imposible no llorar, porque es tremendamente poderoso el precio que tuvieron que pagar para llevar el evangelio y que la gente pudiera tener la oportunidad de tener en sus vidas una Biblia. Y digo esto porque me sorprende la cantidad de cristianos hoy en día que no valoran la Biblia, que piensan que la Biblia es un libro más. Y hoy pueden leer la Biblia y mañana leen Una vida con propósito y pasado mañana están leyendo otra cosa y no tienen un fundamento en sí. Y te hago una pregunta. ¿Hoy leíste la Biblia? ¿O será que para ti ya eso no es importante? ¿Hoy leíste la Biblia? ¿La leíste? Tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Y tenemos que decirle, Señor, perdónanos. Porque lastimosamente hemos menospreciado tu palabra. La hemos tenido en poco. No le hemos dado el valor que merece la palabra de Dios. Por eso hoy hago un compromiso con Dios. Haga un pacto con Él. Y dígale, Señor, yo no vuelvo a irrespetar tu presencia. Me sorprende que hay personas que... Hablaba hace poco con alguien que me dijo, pastor, a mí me gusta ir solo los viernes a la iglesia. Le dije, ¿por qué? Porque los viernes no se predica. Porque los viernes no se lee la Biblia. Solo se ministra, se libera. Y a mí me gusta así ir a la iglesia, a que me tumben, a que me ministren, a que me oren. Y yo le dije a esta persona, con razón la presencia de Dios está lejos de ti. Porque la presencia de Dios está cuando uno dice, abran la Biblia. Cuando uno dice, abran la Biblia, la presencia de Dios entró a ese lugar. Hasta que uno no dice, esto dice la Biblia, la presencia de Dios no está. Porque la Biblia es Dios y Dios es la Biblia. Y donde está la Biblia está Dios. Y donde no se lee la Biblia, no está Dios. Usted no puede decir, voy a orar y no voy a leer la Biblia, pero Dios está conmigo. Dios no está contigo en la oración. Dios está contigo cuando tú lees la Biblia, porque cuando tú oras, tú le estás orando a Dios. Tú estás hablando con Dios. Cuando tú oras, tú le estás hablando a Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, es Dios hablándote a ti. Y lo que trae transformación a la vida de una persona no es lo que yo le digo a Dios, es lo que Él me dice a mí. Lo que hace que una persona sea nueva criatura, lo que hace que una persona tenga cambios verdaderos en su vida, no es lo que le dice a Dios en oración, es lo que Dios le dice a él leyendo la palabra de Dios. Por eso la gente más santa y más apartada de Dios no es la que más ora, es la que más lee la Biblia. Entonces cierre sus ojos ahí donde está y pídale perdón al Señor. Y dígale, Señor, perdóname, porque hoy veo a estos coreanos
literalmente peleándose como una lotería. Hoy las librerías cristianas están llenas de Biblias, porque ningún cristiano ya quiere comprar una Biblia. Y vemos que esta gente lleva sacos de Biblias y la gente arrebata una Biblia, pelean por una Biblia. Y nosotros teniendo la palabra de Dios en nuestra mesa, allí se queda, Señor. Cada día, Señor. Perdónanos por menospreciar la palabra. Perdónanos, Señor. No queremos ser una iglesia de solo emociones. Queremos ser una iglesia bibliocéntrica. Porque ser una iglesia bibliocéntrica es ser una iglesia cristocéntrica. Cuando leemos tu palabra encontramos vida eterna. Tu palabra dice: escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que encontrarán la vida eterna. Y esta Biblia, dijo Cristo, es lo que da testimonio de mí. Ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra. Enséñanos este principio, Señor. Y quita de nuestro corazón, Señor, todo amor a otras cosas que no sea tu palabra. Queremos ser una iglesia que ame la palabra. Vamos, dígale al Señor: yo quiero amar tu palabra. Enséñame a amarla. Enséñame a leerla con desesperación, Señor. Que no me acueste en la noche sin leer tu palabra. Que no me levante por la mañana sin leer tu palabra. Que tu palabra se convierta, Señor, en mi alimento. Tú mismo lo dijiste, Cristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando leemos la Biblia, pan está saliendo de la boca de Dios para saciarnos. Cuando leemos tu palabra, agua está saliendo de ese libro para saciar nuestra sed. Gracias, Señor. Y quiero terminar en estos 3 minutos leyendo algunos comentarios de teólogos famosos sobre la Biblia. Lo que para estos teólogos famosísimos, que sin ellos, Dios mío, no sé dónde estuviéramos, para ellos es la Biblia. Para Martín Lutero, la Biblia no es ni antigua ni moderna, es eterna. En ella Dios habla hoy con la misma frescura que cuando fue escrita. Para Juan Calvino, la Biblia es la escuela del Espíritu Santo, en la cual nada se enseña que no sea de suma importancia conocer. Para Charles Spurgeon, visita muchos buenos libros, dijo él, pero vive en la Biblia. Ningún otro libro tiene el soplo de Dios en cada palabra. Para John Wesley, dijo él: dame la Biblia, en ella hay suficiente luz para vivir y morir. Es el único libro que muestra el camino al cielo. Para Matthew Henry, dijo: las escrituras son el plan del alma, la lámpara de los pies y la herencia de los hijos de Dios. Para Agustín de Hipona, dijo: las escrituras son cartas enviadas desde nuestra patria celestial. Mientras las leemos, Dios mismo nos habla. Para Billy Graham, la Biblia es más actual que el periódico de mañana. ¡Wow! Contiene las respuestas a las necesidades más profundas del corazón humano. Así que espero y aspiro que para usted la Biblia sea más que un libro. Por eso le voy a dejar una tarea para la próxima clase. Anótela ahí. Usted me va a escribir en palabras hermosas y personales lo que para usted es la Biblia. Para mí, ¿qué es la Biblia? Muchísimas gracias, muchachos, por haber estado conectados en esta clase muy hermosa, muy bonita. Felicito al grupo que expuso y sé que a partir de hoy nos vamos a apasionar más por la palabra de Dios.
Nos vemos el próximo martes en la próxima clase. Sé que fue una clase de muchísima bendición, confrontación, y sé que vamos a salir esta noche y antes de acostarnos, o sea, no nos vamos a acostar con el celular en la mano. No nos vamos a acostar sino con la palabra de Dios en nuestras manos. Que Dios les bendiga grandemente, que pasen feliz noche para todos. Un abrazo enorme. Adiós.